Le pedí a Javier Milei que nos traiga otra mirada, ¿no? A ver, bueno, tal vez estemos pensando equivocado, ¿sí? Y la salida no sea por acá, sino que haya otra salida. Yo la verdad no sé cuál es la salida, lo que sí sé es que por acá vamos mal. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? Dólar a 31, dólar a 36. ¿Se puede calcular? Vos me decías hoy que no se puede calcular el valor del dólar si uno lo intenta hacer en retrospectivo. ¿Por qué? Hacer eso es una chantada. Y no existe método científico para hacerlo seriamente. Porque, primero, si vos tomaras la propia serie del tipo de cambio real a lo largo de la historia argentina y desde donde vos podés tener datos serios y duros, vos tendrías que entonces ese indicador continuamente va a la baja. Primer punto. Entonces, digamos, deberías, ya de hecho, tomar el promedio estaría mal, ¿sí? Porque esa serie tiene tendencia. Segundo punto, esa misma tendencia no es lo mismo el tipo de cambio que te surgiría, digamos, en los momentos de confianza, donde la moneda se aprecia mucho, y momentos donde hay desconfianza, donde, digamos, la moneda se deprecia enormemente. Con lo cual eso también está mal, digamos. No nos metamos en el laberinto técnico. Vos decís que no se puede hacer. Es una chantada. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo hay que salir de esto, entonces? No, porque está bueno, digamos, esto es cuando los economistas son parte del problema. Porque, digamos, no es el único que hace esas cuentas, ¿no? Digo, hay varios que hacen esa cuenta. A ver, digo, porque una de las cosas que vos tendrías que hacer para poder hacer esa cuenta es decir, ¿el dólar de qué fecha te dio? No sé, ¿de qué fecha te dijo? ¿El 2003? 2013. Ok, ¿y qué le dijo a él que es el tipo de cambio del 2003 era de equilibrio? Que tiene el teléfono de Dios y Dios le dijo, no, mirá, Eduardo, ese es el primer punto. Segundo punto. No, porque ese dólar aguantó unos cuantos años, el dólar a 13 y pico. Primer punto, entonces, digamos, no tiene forma de saber si ese tipo de cambio era de equilibrio, salvo que tenga el teléfono de Dios. Entonces, bueno, ahí estamos apelando a otra cosa. Ahora, suponete lo siguiente. Pasaron 15 años. ¿Vos me podés decir que las condiciones de oferta y de demanda, tanto en lo que tiene que ver con lo local como lo internacional, es lo mismo? Sí, no. Con lo cual, digamos, el dólar se ha devaluado también. Está claro que entonces se da cuenta, está mal. ¿Sí? Digo, segundo punto. Tercer punto, aun si vos, digamos, de vuelta, por algún milagro de la naturaleza, esa situación de oferta y demanda se diera, que no se da, ¿sí? Vos tendrías que tener un índice para que ajuste, que tenga en cuenta todos los precios locales, todos los precios internacionales. ¿Vos crees que computó todo eso? Olvídate, eso es una chantada. Bueno, entonces, punto uno. ¿Cómo sale el gobierno de este laberinto donde se ha metido? Bueno, en principio, digamos, tener un buen diagnóstico. ¿Qué pensás vos que habría que hacer? Bueno, yo soy partidario de que había que hacer un ajuste, ¿sí? Argentina tenía un desequilibrio fiscal colosal y había que arreglarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que tuvimos déficit fiscales enormes terminamos en crisis. La crisis del Rodrigazo, ¿sí? Digamos, en el 75 estalló con 14 puntos el PBI. La tablita cambiaria, que es un programa calcado con diosón, pero 2 gotitas de agua, estalló con 12, ¿sí? Con 11, discúlpame. La hiperinflación de Alfonsín estalló con 8, la convertibilidad con 7, 8. O sea, además cada vez estallamos con menos. Este programa, digamos, cuando vos tomás el verdadero déficit fiscal, que es nación, provincia, municipio, y la posición de letras del Banco Central, estamos en 10 puntos el PBI. O sea, estamos al borde, sí, de la explosión. Entonces, cuando el gobierno llegó, sí, porque esto es lo importante, digamos, que tenía la confianza, de hecho recibieron 105.000 millones de dólares del mercado, debería haber hecho un ajuste como correspondía, que era un ajuste de shock. Sí, digamos, todos los programas de shock en Argentina, del 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos, y todos los programas gradualistas terminaron mal. Con lo cual tampoco había ese dilema, el shock, gradualismo, no existía ese shock. Eso estaba nada más que en la cabeza. ¿Por qué no lo hicieron? Porque, porque ahora lo van a tener que hacer o algo parecido. Porque son incompetentes y cobardes. Esa es ¿Vos descontás la posibilidad que hayan venido a hacer un inmenso negocio? Porque alguien se llevó la guita, Javier. Bueno, a ver, yo no estoy en condiciones para mirar ese tipo de cuestiones. Yo lo que opino son sobre cuestiones técnicas de las que sí está la información disponible y de la cual puedo hablar. Cuestión adicional. Entonces, ¿sabes lo que pasa hoy? Digamos, después de 2 años que se la pasaron a... Espera que se te cayó el micrófono. Espera, vamos a escuchar un poquito que decía Guillermo Moreno mientras le cambiamos el micrófono a Javier Milei. Por más que ellos se planteen el ajuste, eso llega mucho después que la caída de la recaudación. Cuando vos tenés caída de la recaudación y no tenés ningún elemento dinamizador de la economía, porque ya no la tienen, lo de los créditos, el gasto público, etcétera, no la tienen, vos ves una caída de la actividad, no en mayo, también se va a repetir en junio, julio. Por lo tanto, la recaudación va a ir para abajo. Esa baja de la recaudación va más rápida. Que el ajuste.
que la baja del gasto. Ahí está Guillermo Moreno diciendo que, bueno, que el ajuste puede llevar a una baja de recaudación, con lo cual puede llegar a ampliar el déficit fiscal. A ver, digamos, hoy ¿Coincidís? sí, claro. A ver, hoy, digamos, el punto que vos tenés y que es más delicado, hoy vos vas a hacer un ajuste en un contexto donde no hay confianza, ¿sí? Porque de hecho hay una corrida, ¿sí? Entonces, No solo se están cayendo las acciones de los bancos, no, por de eso, la por eso energética. tenés Todo el mundo una está de corrida. salida. Exactamente, vos tenés una corrida. Entonces, a ver, cuando vos haces un ajuste en estas condiciones, el aumento que vos tengas de ahorro no se transforma en inversión. Al darse esa situación, cae el nivel de actividad económica, cae el empleo, cae el salario real, es decir, los salarios van a perder contra la inflación, vas a tener más pobres, vas a tener más indigentes, vas a tener menos consumo en un contexto donde se aceleró la tasa de inflación. Es decir, y eso sí haces el ajuste. Eso es lo que pasa en la vida cotidiana. Esto es lo que está pasando ya ahora. Sí, digamos, o sea, cuando vos empieces a ver los números de actividad, de hecho, el propio gobierno y el propio Fondo Monetario, cuando hacen las estimaciones, lo están reconociendo. Anda a la vida cotidiana. ¿Qué va a pasar en la vida cotidiana si esto sigue así? Bueno, digamos, si vos, por ejemplo, hacen el ajuste y ponen las cuentas en orden y se tragan No, todo... si no hacen, si siguen por... si se tragan el sapo y hacen el ajuste y ponen las cuentas en orden, que además no alcanza, pero supongamos que alcanzara, en ese caso vas a estar viendo, por ejemplo, niveles de pobreza del 35%. Ahora, lo que podés... claro, ahora lo que podés hacer es agarrar y hacer la demagogia. Esto se arregla gastando más, esto se arregla, digamos, no, porque acá... ¿Niveles de pobreza del 35? Sí, bueno, si llega a estallar la crisis tipo Rodrigazo, vas a ver niveles de pobreza del 70%. Es decir, no tiene el gobierno no tiene una buena salida. Es decir, el gradualismo generó un desastre. O sea, porque aparte, mira, hoy tenés el mismo PBI que tenías en en junio del 2015. Tenés el kirchnerismo. Claro. Tenés la misma cantidad de empleos que tenías en diciembre del 2015. O sea, entonces, tenés el mismo PBI, tenés los mismos empleos privados, tenés menos PBI per cápita, tenés más déficit fiscal y además tomaste 105.000 millones de dólares de deuda. Fracasaste con tu experimento gradualista, terminás en el Fondo Monetario y negás que hay una crisis. O sea, y cuando tenés que elegir a quién echar... Sí, el único tipo que te servía y todos los impresentables lo dejaste todo. Es más, digamos, el desastre del 28 de diciembre, no fue Peña solo. Duhovne es parte, Caputo es parte, y ahora, te encontrás con que Caputo va a ser el presidente del Banco Central. O sea, y me quiere vender el gobierno que en realidad el problema de Argentina es la mesa financiera, la mesa de dinero del Banco Central, pero me están tomando por idiota. ¿Por qué no está hablando el gobierno? ¿Por qué Macri no habla? ¿Por qué Marcos Peña no habla? Nadie habla. Bueno, Duhovne, la conferencia de prensa no dijo un nada. papelón. A ver, Marcos Peña es el padre de la criatura del gradualismo que acaba de estallar. Y tienen que decir la verdad. Y van a a los reportajes, y van a dar conferencias, y niegan el problema. Es verdaderamente espeluznante la situación. Y de vuelta, pero fíjate el mal diagnóstico, mirá el mal diagnóstico. O sea, tienen que echar a alguien, en lugar de echar a los impresentables que generaron el desastre del 28 de diciembre, con todo lo que eso implica, porque, derrumbó la demanda de dinero y lo que vos vas a ver es un aumento fenomenal de la inflación. Para que te des una idea, cuando cae la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae y todos los precios expresados en moneda suben, ¿sí? Entonces, mirá lo que pasa. El dólar devaluaste 50%. La tasa en un momento llegó a tocar el 100, ahora está en el 40 en licitación amañada, ¿sí? Pero tasas al 100. Sí, llegó a estar un día al 100 la tasa, obvio, claro, antes del supermartes que era el despiole. Pero no solo eso, fíjate esto, devaluamos 50%, pero habiendo vendido 11.000 millones de dólares de reserva. Pero mirá la tasa de inflación, el promedio móvil de 3 meses en diciembre estaba en 18%. Hoy la inflación, si tomo los últimos 12 meses, es 26%. Si tomo los últimos 5 meses y lo anualizo, estoy en 31%. Vos sabés que el dato de mayo que salió es un dato que... viene con delay, me parece. No es, claro, es un dato que no es cierto. Te cuento por qué. La verdadera inflación está en el 2,7 de este mes que pasó, porque en rigor... lo que entró ahí fue el cómputo de la baja de impuestos sobre tarifas. Entonces, cuando vos ves el número de servicios es muy bajo y tiene que ver con eso. Y eso amortiguó mucho el efecto. Con lo cual, si vos tomás el 2,7, la inflación en Argentina hoy está en el 38. Si tomás los indicadores de alta frecuencia, la inflación está en el 42. Es decir, lo que vos tenés es un derrumbe fenomenal de la demanda de dinero. ¿Vos sos partidario de dolarizar la economía para
trabar y pinchar esto? Porque acuérdate que en el 2001 se decía, bueno, había que devaluar o dolarizar. Yo soy... Ya devaluaron. No, a ver, yo soy partidario de eliminar el Banco Central directamente. No, para. Digamos, a ver, Argentina, digamos, o sea, antes de 1935 no tenía Banco Central. Y a pesar de eso... El mundo era menos complejo. A ver, digamos, bueno, digamos, o sea, a ver, algunas complejidades entonces nos perjudicaron, porque nosotros sin tener Banco Central, al final del siglo XIX estábamos entre los 3 países más ricos del mundo. Y después estuvimos oscilando hasta la década del 40 en el puesto 5º, más arriba, más abajo, pero por ahí estuvimos. ¿Sí? Todos los países del mundo desarrollados tienen Banco Central. No, digo, por ejemplo, digamos, Hong Kong no tiene Banco Central. De hecho, los billetes los imprimía HSBC. Sí, de hecho, vos vas a Hong Kong, los billetes, o sea, y eso se puede hacer. Mirá lo que era. Antes de tener un Banco Central, la inflación era 3%. Los primeros 10 años fue Banco Central mixto, mitad público, mitad privado, la inflación fue 6. Después tuvimos Banco Central nacionalizado hasta que repudiamos la moneda, cuando llegó la convertibilidad, la inflación fue 225%, promedio anual. Después, durante la convertibilidad cayó al 9%. Sí, pero se concentró todo en el primer año y medio, con lo cual desde el 1993 fuimos el país con la menor inflación del mundo. Después volvimos a tener Banco Central, en los primeros 4 años del kirchnerismo, inflación 10% promedio, en los segundos 20%, en los terceros 30%. Es decir, y acá estamos al borde de un desastre todos los días, las Levax es un despiole que está todo el día amenazando. Entonces digo mi propuesta es eliminar el Banco Central. El Banco Central no se elimina de un día para el otro, hay etapas para eliminarlo. Si vos... ¿Renunciás al peso argentino? Que la moneda la elija la gente. Digo, como sucedió con el oro y la plata, digamos, antes de que existiera, digamos, el monarca metiendo la mano al contribuyente, digamos, con la emisión espuria de moneda. Pero fíjate esto, lo primero que vos, digamos, tenés que hacer es lo que se llama separar la banca de inversión de lo que es el almacén de valor. El almacén de valor es que vos querés tener la plata, te cobran un fee, y vos la plata te la llevaba cuando querés. Ahora, si vos querés tasa de interés y te gusta el durazno, bancate la pelusa. Va a haber distintos fondos, digamos, donde vos podés poner tu plata y si te va mal, perdiste. ¿Sabes qué? Eso el proceso de mercado además lo va a depurar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos haces eso tenés lo que se llama una banca Simon y es un sistema anticorrida, no puedes generar corrida. Entonces digo, ya no tenés motivos para tener un banco central. Ahora, durante la transición tenés que seguir teniendo la superintendencia de seguro, ¿para qué? Para que justa identidades financieras para no tener un... ¿Qué es lo que frenaría la inflación en la Argentina? Que es un fenómeno único del mundo. Por eso, punto 1. Punto 2, esta es la C0, desaparece la inflación, la erradica por definición. Punto 2, ¿sí? Digamos, una vez que vos hiciste esto, haces un régimen de competencia de monedas. Cuando vos hagas un régimen de competencia de monedas, la gente va a decidir en qué moneda va a querer hacer las transacciones. Y esas van a ser 2 o 3 monedas con las cuales se va a quedar la gente. Obviamente el peso no va a ser la moneda querida por la gente, consecuentemente lo que va a pasar... ¿Y cómo exportás e importás? De la misma manera. O sea, digamos, ¿cuál es el problema? Digamos, ¿por qué te lo tiene que vender los dólares del central? Te lo puede vender, digamos, el exportador, digamos, también, que los trae. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Y una vez que vos tenés eso, digamos, o sea, estás en condiciones de liquidar el Banco Central. Una vez que, digamos, ¿qué haces? Liquidar los activos contra los pasivos. Que hoy los pasivos del Banco Central, que es la base monetaria, los billetitos que tenemos en el bolsillo, ¿sí? Y, digamos, las Levax. Y liquidas los bonos y liquidas las reservas y eliminás el Banco Central. Después lo llamo a Bombita Rodríguez, lo hago volar por los aires, desaparece y se acabó el problema de la inflación en Argentina. No hay más inflación en Argentina. ¿Por qué? Porque la inflación es un fenómeno monetario. ¿Quién se salva después de eso? ¿Quién queda? ¿Cuántos se cayeron del mapa? No. Justamente, a ver, la inflación es el impuesto a los pobres, es el impuesto más regresivo de todo. A los que más perjudica es a los más pobres. Es decir, pega 25 veces más fuerte en los pobres que la gente de altos ingresos. O sea, con lo cual los primeros beneficiarios son los más pobres. ¿Vos sabés quiénes fueron los que se opusieron a la creación del Banco Central y al abandono de la convertibilidad? No. En los primeros debates. Juan B. Justo, o sea, todos los socialistas. ¿Sabes por qué? Porque sabían que eso era un mecanismo para joderle la vida a la gente. De hecho, el Banco Central se creó para cagar a la gente. Te lo digo así de una. Sí, ¿Lo creó Prebisch o no? No solo Prebisch, lo creó, digamos, el abuelo de un senador. Pinedo. Sí, ¿sabes por qué? Porque después de la Gran Depresión, los precios de los commodities se hicieron torta. Y todos los que tenían las tierras en Argentina estaban endeudados en pesos... oro,
¿Me comprendés? Entonces estaban todos en la quiebra. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron el Banco Central para que pudieran licuar la deuda y reventar a la gente con inflación. O sea, mirá, digamos, la genética que trae alguna gente de este gobierno. Entonces digo, ¿me entendés? Entonces, ahí, digamos, ¿sabés qué? Y te digo una cosa. Una de las cosas que me pasó en los distintos viajes que hice, vos sabés que, por ejemplo, aun cuando tengas el sistema bancario como que es yo igual lo quiero eliminar, yo quiero una banca Simon, pero como se conoce regularmente, vos sabés que, por ejemplo, Panamá, dolarizada, nunca tuvo una corrida. O sea, desde que dejaron de expropiar a la gente, nunca tuvieron Ecuador corrida. dolarizó. Ecuador tampoco tuvo corrida, es decir, porque cuando dejas de expropiar a la gente... Correa no fue contra la dolarización. Exacto. Y mirá esto, que es interesante. Vos sabés que hay un estudio del Banco Mundial que muestra que cuando vos tenés inflación por encima del 20%, vos perdés 1,58 de crecimiento. Si Argentina vos limpiás todos los años que tuvimos inflación arriba del 20 y eso lo capitalizás en términos de tasa de crecimiento, tendríamos un PBI per cápita bastante parecido al de Estados Unidos. La locura no es no tener Banco Central, la locura es tenerlo. Quiero que veas otras voces de las que estuvimos escuchando a lo largo de estos meses en el GPS. En este caso, el diagnóstico de Amodo Vudú. Desde su inicio puso el foco en lo financiero y no en lo económico. Cuando el gobierno quiere tapar los problemas económicos con soluciones financieras, termina generando un mayor nivel de problemas. Lo importante es el impacto en la vida de las familias de todo esto, porque lo que está haciendo es disparando nuevamente un proceso inflacionario muy difícil de controlar. Nuevamente se elige un camino que yo creo que como mínimo es desacertado, porque va a volver a generar incertidumbre y dificultades sobre el consumo interno, sobre el mercado interno, en definitiva, sobre la posibilidad de crecimiento de la Argentina. De esta situación no hay forma de salir si no es con crecimiento. No hay ¿El fondo parche no sirve? de ninguna manera. Una de las cosas, la solución Labaña, acordate, la solución Labaña 2003 fue, Sí, vamos a cobrar la plata al campo. Todo el ajuste que hizo ante Remelennikov y la licuación del gasto público enorme. ¿No están licuando por devaluación acá? Bueno, eso, mira, eso es tremendo. Eso es de un riesgo enorme. Hay uno de los problemas... ¿La devaluación no licuó el déficit? Wait a minute. Eso es ¿No estaría de acuerdo ahí? No, sí, para. Pero no es tan fácil. Porque es muy riesgoso ese camino de la licuación. Y te voy a comentar por qué, Diego. Porque, Diego, están sembrando Ya se está una hablando bomba. de la licuadora. Están sembrando una bomba. Si están yendo por esa estrategia, están sembrando una bomba. La Argentina tiene una característica, que es que la demanda de dinero es muy inestable. O sea, la gente se asusta y sale corriendo al dólar. ¿Por qué? Porque a lo largo desde que tenemos Banco Central, ¿me entendés? O sea, tuvimos un montón de inflación, le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, o sea, tuvimos 2 hiperinflaciones aún sin haber tenido guerra. Es decir, la gente, ¿viste? Estamos de acuerdo que es un problema crónico. Claro, También es un problema crónico la fuga de capitales. Ok, se quema con leche, ¿viste? Y ve la vaca llora. Entonces, digamos, ante esa situación de un Banco Central que te expropia, decía, vos agarrás y corres contra la moneda. Te refugias en el dólar. Por eso, digo, los argentinos somos los tipos que tienen más dólar en el mundo después de Estados Unidos. ¿Sabes? Básicamente porque somos una máquina de fugar para cuidarnos de la expropiación del Banco Central. Entonces, ¿qué hace? Eso hace que la demanda de dinero en Argentina sea sumamente inestable. Ante la menor situación, vos salís rajando del peso y te vas a los dólares, porque no les crees nunca, porque históricamente te embocaron. Es decir, ¿cuántas veces te dijeron el que apuesta al dólar pierde? ¡Pum! Y te dieron. Entonces, digo, ante la duda, compro dólares. ¿Me decís eso? Compro más. Sí, hacen lo contrario. Bien, exacto. Eso se llama inestabilidad de la demanda de dinero. O sea, la demanda de dinero es un barrilete en Argentina. Y vos fíjate esto lo riesgoso, porque si vos vas a apostar a la licuación, quiere decir que estás apostando a la inflación. Quiere decir que vos estás agrediendo a la demanda de dinero. Y a mí, digamos, me parece tremendo, esto, digamos, el gobierno debería tomar nota de la nota que vos presentaste recién sobre el trueque. Porque si la gente está yendo sobre el trueque... Es porque no le crea la plata. Está repudiando el dinero. Entonces, si vos vas a ir a una estrategia de licuación que significa acelerar la inflación, con una demanda de dinero inestable y ya con situaciones de trueque, agarraste. Porque el samba, ¿sí?, va a ser un juego de niños. Néstor. Sí, Milei, yo le escuchaba hablar de ese ajuste que debió haberse hecho al principio del gobierno y que no se hizo y que creo entenderle todavía se podría hacer. Con ese ajuste, ¿cuánta gente moriría? ¿Cuánta gente quedaría fuera del sistema y pagaría probablemente con su vida
el precio de ese ajuste? A ver, primero, de vuelta, falso dilema. Cuando arrancó el gobierno lo podría haber hecho. Porque, de vuelta, la evidencia empírica es muy contundente. Todos los programas gradualistas terminaron mal. Hiciste un programa gradualista supuestamente para cuidar a los pobres, y si esto estalla vas a ver los pobres por las nubes. O sea, con lo cual, digamos... Y los mismos pobres lo van a venir a buscar a ellos. Exacto, por eso. Con lo cual, digamos, o sea, vos lo tendrías que haber hecho al inicio y lo tendrías que haber hecho de shock. Porque además tenían, digamos, la confianza de que iban a hacer eso. Sí, pero el gobierno decidió no hacerlo porque es un gobierno de cobardes e ineptos. Punto uno. O sea, ni siquiera saben leer la historia económica argentina. O sea, ese es el primer punto. Con lo cual no hay dilema. ¿Sí? Es más, el ajuste que nosotros proponíamos con mi colega Giacomini, sí, digamos que eliminábamos de cuajo los subsidios económicos, pero redefiniendo el contrato, tal que, por ejemplo, nosotros eliminábamos de cuajo 4.5 así medio del PBI de subsidios al inicio, mientras que Aranguren lo hizo gradual y subió 400% la tarifa del primer año. Discúlpeme Pará, que le en nuestro interrumpa. esquema, ¿sabes cuánto daba? 100%. Discúlpeme que le interrumpa. Entendí eso. Que digo, es que eso mismo que no se hizo en aquel momento, creo entender que usted propone que hay que hacerlo ahora antes de que sea tarde. Sí, lo que pregunto es el costo de Claro, eso. a ver, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el costo no es que ahora hagas el programa. ¿Sabes por qué? El programa es no haberlo hecho cuando lo tuviste que hacer. Porque, ¿sabes lo que pasa? A ver, el problema es el siguiente. Hoy, como estás en una situación de crisis, porque estamos en crisis, por eso nos fuimos a la B, por eso estamos en el Fondo Monetario, porque nos fuimos a la B, porque no nos financia más nadie. Entonces, ese aumento de ahorro que genera un ajuste, si no tiene contrapartida de inversión, se te derrumba la actividad económica. ¿Y quién va a venir a poner un mango acá? Nadie va a poner un mango, o sea, por eso te digo, hoy, o sea, No cuando hay el gobierno... salida. No hay salida. No, claro, o sea, la salida es entre mala... Y horrible. Y espantosamente mala. Tenés que elegir entre una situación donde haces el ajuste, pones en caja la economía, ¿sí? A los ritmos de este gobierno, que es bastante cuestionable ese ritmo, ¿sí? Pero y 35% de pobre. Ahora, no lo haces si estallás por los aires y hay 70% de pobres. ¿Por qué La Baña pudo pasar de un modelo de crisis como el del 2001, después del ajustazo de Remelenikov, a un modelo de superávit gemelos en 2003? A ver, varias cosas. Una de las cosas que hizo, por Esa ejemplo... es la solución peronista. A ver, no, bueno, está bien, pero a ver, lo primero que pasó, digamos, o sea, una de las cosas que hizo, digamos, el gobierno de Duhalde, digamos, que es el que pagó todos los costos, digo, pisó la cantidad de dinero. O sea, controló agregados monetarios, o sea, lo hizo variar cero. La inflación de 41 cayó a 3,6, punto 1. Punto 2. O sea, es decir, no emitió. No emitió. ¿Por qué no emitió? Porque pisó el gasto público nominalmente, hizo un ajuste que pasó a estar en equilibrio, o sea, pasó a tener superávit fiscal. Llegó a Lo tener... licuó con la devaluación. Sí, bueno, está bien, digo, pero el gasto Y dejó de pagar la deuda. Sí, pero el gasto público no era el gasto público que tenés hoy, que ese es otro problema. Hoy muchas de las partidas están indexadas, ¿sí? Entonces, vos te encontraste con una situación donde tenías un superávit de cuenta corriente de 8 puntos del PBI, tenías superávit fiscal y además no pagaba la deuda. El superávit primario, casi en mayo del 2003, llega a ser 6 puntos del PBI consolidado. Después, el kirchnerismo lo llevó a -4, o sea, se patinaron 10 puntos. Pero además, subieron la presión fiscal en 15. El problema es que hoy, con este tamaño del sector público, no hay forma de ganar dinero. No hay forma de ganar dinero, con lo cual no hay forma de invertir. Es decir, lo que te quiero decir es esto. Mirá, si el programa del fondo fuera exitoso, logran evitar la hecatombe, ¿sí? ¿Sabes lo que? Y logran bajar la inflación, porque suponete que se comprometen con ello, ¿sí? Y pueden pasar esta crisis y alguien por arte de magia le cree. ¿Sabes lo que va a pasar con la economía argentina? No crece más. Sí, a ver, yo te digo, si aunque sea lograr empezar la inflación, ganan las elecciones, en este contexto. Está bien, pero yo no creo que pase eso. ¿Sabes por qué? Porque me están diciendo que el problema en Argentina, sí, es que la mesa de dinero del Banco Central funcionaba mal. Y eso es una estupidez. Y yo te voy a decir por qué. Yo lo levanto de la tumba. A Milton Friedman, a Hayek, a Mises. Los ídolos. Sí, los pongo a manejar el Banco Central, con los estúpidos que están en la jefatura de gabinete, la chocan igual. Es decir, vos, o sea, ni Mandrake el mago arregla esto, porque está podrida la cabeza, ¿sí? Digamos, o sea, aparte, hay algo que a mí me exaspera, digo, y lo voy a plantear. Vos hablas con un ministro, ¿sabes lo que te dice? No,
acá el más fiscalista de todos es Macri. A ver, digo, yo hago una pregunta. Digo, podrán decir lo que quieran de Cristina, pero Cristina daba una orden, se cumplía. ¿Qué hacen estos inútiles que no la cumplen? O entonces, o me están mintiendo, ¿sí? O son unos, digamos, o el presidente no tiene poder de mando. Yo creo que le están mintiendo. Lo que fuera, ponerle los términos que quiera, me da lo mismo, pero digo, sea cualquiera de las dos situaciones, son malas. Entonces, vos tendrías que tener a un gobierno que se tendría que dar cuenta que se equivocó y que está en una crisis y siguen como si nada. Hoy me contaba Gabriel Levinas una anécdota muy divertido, que, digamos, cuando venía, digamos, la revolución rusa, ¿sí? Digo, estaban avanzando, estaban todos ahí, ¿viste? Digamos, ya a los tiros, todo, y había un conjunto de gente que estaba en el Palacio de la Ópera. Claro, como la orquesta del Titanic. La orquesta, listo. Javier, gracias por venir. Gracias, Rolando.